Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Hoy estamos muy contentas porque tenemos un invitado muy especial. Yo sé que muchos estaban esperando este episodio y a este invitado, así que por favor póngase cómodo y recibámoslo. Él es nuestro querido apóstol Freddy Ayala. Bienvenido. Bueno, gracias. Una bendición estar con ustedes, ser parte de este podcast. Y la verdad que con expectativas y con ganas de dar una palabra, ¿no? Esto no es culto, Esto yo estoy no es claro. culto, eso No es. podemos hablar de deporte, por ejemplo, el Madrid, algo así. No. Sí. Bueno, Estamos tan coordinadas. No, Sí. sí. No podemos hablar de lo que sea, pero también si quieres predicar, hay un Bueno. espacio allí para mucha gente. bueno, ya lo hacemos. Eso Ya, es. lo que sintamos. No, de verdad es una bendición estar hoy aquí. Creo que ustedes son una bendición también para esta casa. Bendigo sus vidas y a todo el equipo que está aquí. De verdad que sé que esto es un medio para bendecir más vidas, más en este tiempo en el que estamos, ¿no? Así que esperamos poder ser de mucha bendición para los que van a ver este podcast. Así es, yo también creo eso, de que todo lo que hoy se diga sobre su persona, sobre su ministerio, va a ser de mucha edificación. Por eso lo primero que nos gustaría es que usted mismo se presentara, que nos dijera, digamos, lo que más importa que todos los demás que nos puedan ver ahora quisieran conocer de usted. Bueno, mi nombre es Freddy Ayala. Estoy casado con mi esposa Blanca de Ayala desde hace 35 años. Este año, hoy en octubre, estamos cumpliendo nuestro 35 aniversario. Y también este mes de octubre, que por cierto, aniversario de la iglesia, estamos con nuestro 25 aniversario de ministerio. Wow. Somos del Salvador y para mí pues es, ¿qué puedo decirles? Es tremendo estar hoy aquí en este bendito país de España, después de todo lo que hemos pasado, de cómo Dios nos llamó. Y bueno, venimos del Salvador, la mejor tierra, yo sé que también Venezuela. Bueno. Por favor, Y- nómbrela. Sí, ¿verdad que sí? Y bueno, aquí estamos, tenemos la bendición de tener a Abigail como hija con ella, aunque ella tiene 4 hijos aparte, 3 nietas que están aquí en el ministerio, que son como mis 3 hijas extras también ahí, Así que las es. amo mucho. Axel, los yernos de mi esposa, ustedes ya saben, el pastor Alexander, así que es una bendición. Y bueno, tenemos siempre esa inquietud de querer llevar el evangelio, ¿no? Desde que acepté a Cristo hace 25 años, esa inquietud de llevar la palabra, esa transformación. Yo tuve un proceso, perdí a mi padre en la guerra civil en mi país a los 7 años, mi hermana con 3 años, y fue un proceso muy difícil. La verdad que ya lo he contado muchas veces, tanto en radio, en televisión, como en los altares donde me he parado a predicar como testimonio. Un proceso muy difícil, crecer desde la edad de los 10 años consumiendo droga, tabaco, alcohol y caminar pues sin rumbo en la vida. Pero yo creo que Dios es un Dios de oportunidades y Dios es un Dios de propósitos. Y yo creo que no importa la condición en la que esté el ser humano, todo y cuando vuelva su rostro a Dios, le encontrará sentido a la vida. Wow, qué tremendo. De verdad que sí, hemos tenido oportunidad de escucharle parte de su testimonio, pero también nos gustaría saber exactamente ese momento de encuentro con Jesús. ¿Cómo fue? Muy bien. Yo salí de un periodo, bueno, había estado preso en mi país a consecuencia de la mala vida. Y ese tiempo, pues mi suegro nos comenzó a insistir que teníamos que ir a la iglesia católica, a la religión tradicional, y yo no quería. Y a la insistencia de él y ver que nosotros no queríamos, ni mis cuñados, ni su servidor quería, él comenzó a hacer una pequeña reunión en casa. Después de estar ellos orando por años por nosotros a las 3 de la mañana, ese día en una reunión en una sala muy pequeña, mi suegro se me acercó después de predicar 20 minutos, él compartirnos una porción bíblica. Se acercó, yo estaba mal, muy mal. Uno, porque no quería saber nada del cristianismo, no quería saber absolutamente nada. Además estaba herido, lastimado, vacío, sin identidad, con deseos de suicidio, depresivo, en fin, todo lo que conlleva a que me sentía fatal en la vida. Y ese día mi suegro se acercó. Yo había fumado droga antes
de entrar a esa reunión con él. Pero cuando él me pone las manos y me dice que haga una oración siendo el católico, a mí algo me pasó en ese momento. Algo extraordinario, porque yo me puse a reír de él. Pero conforme me estaba riendo o burlándome de él, yo comencé a llorar. Comencé a sentir aquella paz que tenía años de no sentir, o más bien nunca la había sentido. Y sentí que muchas cargas se fueron de mi vida. Posterior a eso, empezamos con mi esposa a visitar la iglesia católica, de lo cual aprendí mucho. Allí tuve contacto con la Biblia por primera vez. Llegué a ser con mi esposa llegamos a ser muy apreciados dentro de la iglesia, la parroquia donde estábamos. Me preparé, estuve estudiando teología de la liberación, luego estuve como líder de pastoral familiar, que son grupos dentro de la iglesia católica, catequesis, y al final pues terminamos como sacristán con el sacerdote y trabajando con los carismáticos. En tanto de eso, a mí me pasó algo tremendo. Teníamos la costumbre, la buena costumbre de todos los sábados, llevar 600 platos de comida a una de las prisiones más peligrosas de mi país. Todos los sábados, 600 platos de comida. Y a mí me habían invitado a predicar un día sábado dentro de la prisión. Y después que terminé de predicar, se me acercó un joven que había llegado con la intención de predicar, pero me dejaron a mí que yo predicara. Él se acercó, me felicitó y luego me dijo, lo invito a mi comunidad, tenemos una vigilia el viernes, a lo cual yo accedí contento y llegamos, se llegó el viernes y fuimos con mi esposa y un grupo de carismáticos y llegamos, pero resulta que el lugar no era lo que yo esperaba, era una iglesia evangélica. ¿En serio? Al encontrarme con esa, verlas a las hermanas, a los hermanos ahí, no, yo le dije a mi esposa, aquí no es, estos son protestantes. Cambiaron las reglas. Sí, yo arranqué el coche y dije, pues nos vamos. Pero en ese momento, el hermano que me había invitado era el copastor de la iglesia. Baja corriendo de una rampa, baja corriendo y me dice, aquí es, me dijo. Yo un poco molesto porque me sentí como burlado, engañado. Exacto. Y le dije, pues usted está loco. Usted está loco. Él se llamaba William, muy joven, lo mataron. Le digo, pues usted está loco. ¿Cómo me invita a mí aquí? Yo soy católico, apostólico y romano. Y bueno, él aplaudió, se puso a reír y me dijo, bueno, gloria a Dios, me dijo. Ya es católico, apostólico y romano, solo le falta ser cristiano. Y eso como que me desafió. Me bajé y bueno, y conocí al pastor Inés Sánchez, prediqué, pero antes de predicar, una anciana me profetizó. Y ahí comenzó la historia de lo que Dios comenzó a trabajar con el ministerio ya en El Salvador. Una anciana me profetizó orando. Estábamos orando con el pastor. Ella estaba también ahí, mientras un predicador estaba hablándole al pueblo en la parte de abajo de la iglesia. Y esta anciana me tomó de la mano y me quitó la Biblia. Dios habla hoy que yo andaba. La puso en el suelo y me dijo, abre los ojos, yo estoy de rodillas, abre los ojos. E hizo como que le iba a poner el pie a la escritura, a la Biblia, lo cual no lo hizo, pero solo hizo así, como que le iba a poner. Y me dice, esto hacen con mi palabra donde tú estás. Wow. Y luego comienza a decirme que Dios me va a sacar de ahí y que me va a dar un pueblo a pastorear y que me va a llevar a naciones. Eso a mí como que me hizo un cortocircuito en la cabeza, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a eso. Exacto. A pesar de que la renovación carismática, a criterio muy personal, yo respeto la opinión de las personas, para mí es un movimiento dentro de la Iglesia Católica que es muy bueno, muy pentecostal, incluso más pentecostal que muchos que dicen que son pentecostales. Claro. Y bueno, luego le dijo al pastor, abre los ojos, porque este viene, bueno, dijo de la Iglesia Católica, con otra expresión. A partir de ahí prediqué, salí y fui a llorar a una gasolinera. Le dije a mi esposa, yo no me hago jamás protestante. Jamás, yo no voy a hacer eso, porque yo era un hombre muy religioso. En la comunidad donde vivíamos, el sacerdote, yo era el que me encargaba de toda la religiosidad popular, Semana Santa, todas esas cuestiones yo me encargaba. Yo me encargaba de los bautizos, en fin, todo eso que tenía que ver con la religiosidad popular y las comunidades eclesiales de base, que eran reuniones en hogares. Claro, yo amaba
la Iglesia Católica. Apreciábamos mucho al sacerdote, a las monjas, que por cierto eran españolas y nos habían tomado mucho aprecio a nosotros. Y así estuve por meses con aquella inquietud. Un día entramos al altar con mi esposa a rezar el rosario, como lo hacíamos todos los días. No importaba en qué condición estábamos, siempre rezábamos el rosario. Pero ese día yo entré al altar, era una habitación y no me sentí bien. Algo me incomodaba cada vez que entraba allí. Bueno, no ese día, ya venía con días atrás con una inquietud, una espinita, aquello incómodo. Y de repente estoy de rodillas y oigo una voz, pero así literalmente. Yo lo he dicho siempre, yo no soy muy espíritu flautico, pero ese día yo oí una voz y me dijo, abre los ojos y mira la abominación que está delante de ti. Y las dos imágenes se me figuraron dos demonios. Wow. Yo me caí literalmente para atrás, me salí, mi esposa salió detrás de mí y yo me recuerdo que ella me dijo, ¿qué te pasó? Cuando le comenté, la respuesta de ella fue, te hace daño leer la Biblia, estás loco. Y yo le contesté, le dije, yo no vuelvo a entrar ahí hasta que quites eso. Al mes exactamente, aproximadamente, mi esposa, yo vengo del negocio, del trabajo, y la encuentro llorando con la Biblia abierta y me dice, vas a ver el altar porque he quitado todo. Acabo de aceptar a Jesús, porque a ella Dios le habló a través de la palabra. Fue a ella primero. Le habló a través de la palabra. Bueno, con los dos, yo creo que al mismo tiempo, solo que... Sí. De diferentes Bueno, formas. exacto. Exacto. Entonces ella comenzó y me dijo, ¿y ahora qué? Y ahí me recordé la palabra de esta anciana, porque esta anciana me había dicho, dentro de un año te saco. Y yo le vamos para afuera. Vamos para afuera y nos va a tocar que hacerle frente, se nos va a venir el mundo encima, ¿no? Exacto. La familia de ella, todos católicos. Mi suegro católico, mi suegra, y me tocó que hacer los evangélicos a mí, bautizarlos yo a ellos. Mi suegro terminó siendo diácono en la iglesia, Wow. predicaba en la iglesia, y así fue. Pasó el tiempo y aquí inquietud, ¿no? Gente que me escuchaba predicar me decía, pero tú ya suenas más a evangélico que a católico. Claro. Posterior a eso, hubo gente que me decía, sálgase de ahí ya, o salite de ahí, ya no estés dentro de la religión, ya conoces esto, sal. Y yo me entró aquella cosquillita, decimos en El Salvador, me salgo, ¿qué? Pero me encontré con un pastor de Asamblea de Dios. Y este hombre me dijo, no te salgas. Yo le dije, pero tengo encima gente externa que me dice, no, porque tú estás dentro. Tú puedes predicar donde yo no puedo predicar. Wow. Y le digo, yo me quiero bautizar, yo te bautizo. Y me bautizó a mi esposa, nos bautizó como a 6, 7, entre ellos mi hermana y mi cuñado, que son pastores en El Salvador. También los bautizó, que estaban conmigo dentro de la iglesia católica. Y empezamos ese proceso. Ahí el sacerdote me empezó a decir, ya no hay bautizos de niños, las procesiones han bajado, no hay quejas, ¿no? Y tenía razón, porque yo ya no le ponía énfasis en eso. Claro. Ya los carismáticos yo tuve que pedirles perdón, muchos de ellos aceptaron a Cristo. Y exactamente, quizás no tan exacto, pero sí casi al año, me dicen que me están gritando a mí en la misa, que estoy fuera de la iglesia católica, que estoy excomulgado. Y nos pasamos ese proceso. Y 8 días después de estar ayunando, comenzamos en El Salvador lo que es la Iglesia Misionera Ministros del Rey. ¿Pero la comenzaron ustedes fundándola o Sí. fueron ovejas? No, nosotros comenzamos fundándolo. O sea, que prácticamente la transición que vivió de la parte del catolicismo al inicio del cristianismo, no hubo un momento en donde usted dijera, yo soy nuevo creyente. No, eso fue llegando y de una vez ministerialmente activo. No hubo pauta, no hubo un espacio, no hubo Wow. nada. Tanto así, bueno, esto va a parecer un poco gracioso, que los cultos, el día domingo, nosotros los hacíamos comenzamos haciéndolos a las 6 de la tarde, pero como no sabíamos bien cómo hacer un culto, no teníamos ni la más remota idea. Le decíamos a la gente que fuera a misa en la mañana, y eso es cierto, fueran a misa y que por la tarde estuvieran en el culto. Wow. Así me tocó que casar un matrimonio, una pareja, Ok. que hasta el día de hoy, ahí están. Hoy que fui a El Salvador, ahí están. Porque alguien me dijo, usted créale a la palabra, créale a la palabra. No me dio pautas de estudio bíblico, no me dio pauta de nada. Y se comenzó, y gracias al Señor, pues ahí está el ministerio, ¿no? Funcionando, trabajando, están predicando. Hoy mi sobrino es el pastor con su esposa
y agradecidos con lo que Dios y luego... Pero disculpe, esa iglesia cristiana que funda está en la misma comunidad que estaba Sí. la católica. ¿Cómo manejó ese cambio? Porque la comunidad, más que todo, las autoridades le dijeron, ok, usted ya no es de aquí, entonces usted se fue al cristianismo, pero la gente que seguramente lo vio en la iglesia y ahora él es pastor de allá, ¿cómo manejó ese cambio allí? Bueno, yo siempre he sido de las personas que creo que tengo esa mentalidad de enfrentar las cosas, o sea, directo, o sea, ningún problema. A mí me gritan un domingo y un lunes, yo le he puesto un sonido al carro que tengo y yo me voy a poner enfrente de la iglesia católica. Y ahí empecé a predicar. Ahí prediqué Juan 8:32, un texto bíblico que el Señor me había dado meses antes de salir de la iglesia católica, me había dado, y que yo ya lo había predicado, pero no lo había entendido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ese mismo versículo lo prediqué en la entrada de la parroquia. Wow. Y claro, el sacerdote, según comentarios me dijo, esa gente déjenla en paz, no se metan con ellos. Pero se ponían enfrente donde nosotros hacíamos los cultos, cuando habían procesiones, y ahí pues también me tiraban. Pero no, yo no tuve ningún problema. Al contrario, me sentía desafiado a decirle a la gente cómo eran las cosas. Que esto no era cuestión de dogmas ni de nada, que esto tenía que ver con la palabra. Y nos pasó. Pasó de que en menos de 3 meses éramos más de 60 personas. Y lo tremendo era que eran todos excarismáticos. O sea, todos habían estado con nosotros dentro de la renovación carismática. Y así pues mucha gente, hasta el sacerdote pues en algún momento se lo dijo a mi esposa, es que ustedes pueden decir esto y yo no puedo decir esto. Fue muy humilde él. Sentí mucho salir de la iglesia católica, sí, lloré. Claro, Lloré toda porque una mi vida anhelo. allí, Toda una una carrera. vida. Sí. Fue como una carrera porque todas las cosas que mencionaba era mucho aprendizaje, muchas cosas puestas en práctica, pero que al final, o sea, si no pasó por esa etapa de creyente en donde como oveja recibe más bien doctrina y todo esto, entonces al final sí le sirvió toda esa carrera, todos esos estudios, todo eso que aprendió y ejerció como católico, carismático, le sirvió entonces en sus inicios. Sí, para mí sí me sirvió muchísimo, al punto de que nosotros comenzamos el ministerio y por 3 años ninguna iglesia evangélica. Ahí hay un espacio donde nosotros volvimos a la iglesia católica. Les cuento, porque después de tener la reunión, a mí me llegó una carta de la alcaldía, del ayuntamiento, donde me citaban, fui, y me decían de que la gente se había quejado, que habían quejas, pero la queja no era de los vecinos, sino que era de la asociación de pastores, que pedían que me cerraran el lugar, porque nos veían como herejes, como gente neófita, a que hasta cierto punto tenían razón. El mismo alcalde me lo dijo a mí. Ahora, tus mismos compañeros me dijo, te han puesto se han venido a quejar. Pero bueno, mientras eso sucedió, a mí me decepcionó mucho. Me decepcionó tanto, hablé con la gente y yo decidí volver a la iglesia, pero no a la misma, porque allá no me recibían. Busqué sacerdotes a los cuales yo había ido a vigilias a predicar, a vigilias carismáticas o a vigilias pascuales, en Semana Santa, vigilias del Pentecostés que me conocían ya, e íbamos. Y bueno, el primero pues dijo que sí, pero posteriormente me dijo, mira, ya lo tuyo se está regando mucho, se está dando a conocer, ya no te podemos recibir. Al final hallé un sacerdote que nos aguantó por 1 año. Y digo nos aguantó porque hicimos como un trato con él. O sea, yo le dije, yo voy a dejar que el grupo de alabanza toque la misa, pero usted me deja después predicarle a la gente. Y él se iba y nos dejaba toda la gente a nosotros. Okay. Y lo hicimos así por 1 año. Okay. Por 1 año. Posteriormente algo nos dio el Señor a entender, ¿no? Porque no nos conocía nadie. O sea, en la zona, en nuestro país, nadie nos invitaba. Nosotros salíamos a los parques, a los mercados. Así nos desarrollamos ministerialmente. Pero nos empezaron a invitar fuera. Mi primer viaje fue a Nicaragua. Estuve en Nicaragua, luego Honduras, luego Panamá, Costa Rica, y así el Señor nos comenzó. Y yo pasaba más afuera luego que adentro de El Salvador, de mi mismo país. Entonces, al final sí, aprendimos mucho porque nos dimos cuenta de que no todo es malo, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica como se cree.
Hay cosas muy buenas que a mí me han sido de bendición hasta el día de hoy. Es más, por ahí nos casamos, ahí nos formaron, ahí formamos parte también de un equipo de pastoral familiar que nos encargábamos de ir a retiros, a dar seminarios para matrimonio. ¿Y quién iba a creer que 35 años después, aquí estamos con mi esposa? ¿Y cuál cree usted que sería para esas personas, sobre todo que nos puedan estar escuchando y se identifican con el catolicismo carismático y creen que esa es la verdad absoluta, pues, y están muy seguros de estar en esa posición, y ahora, desde su perspectiva, ahora mismo como pastor, como apóstol cristiano, evangélico, ¿cuál cree usted que sería la diferencia más marcada entre una y otra postura, y por qué es más ventajoso el ser cristiano evangélico totalmente con esa identidad? Yo creo que lo que hace la diferencia es la palabra de Dios. Dentro de la iglesia tradicional se acostumbra mucho a anteponer, y lo digo con propiedad, porque yo estuve en muchas reuniones dentro de mi país donde se enseña que la Biblia puede estar equivocada, pero jamás los documentos de la iglesia. Documentos como el Concilio Vaticano II, los documentos de la Iglesia en América, Santo Domingo, Medellín, Puebla, todos tipos de documentos tienen una verdad absoluta. Lo que dice el Papa no se puede cuestionar, la Biblia sí. En algún momento, por poner un ejemplo, en algún momento, en una vela, yo iba a predicar, llegó el sacerdote y se le pidió a él que mejor él predicara, que nos diera una palabra. Y quitó la Biblia a mí y la tiró a un lado. Wow. Y dijo algo, ya aburre tanta Biblia. Ya aburre. La iglesia tiene riqueza material del Papa, y ahí como que uno comienza aquello a decir, algo no va bien. Exacto. Entonces yo le diría a cualquier persona, duda, porque sé que hay mucha gente con muchas dudas. Aún dentro de la misma renovación carismática no es muy aceptada dentro del mismo catolicismo. Pero yo, ¿qué le diría a la gente? La palabra. La palabra. Juan 5:39 dice que si escudriñamos las escrituras, ahí hallaremos la vida. Así dice Juan 5:39. Entonces yo le diría a la gente, toda duda se disipa con la escritura. La escritura a uno le abre los ojos, el entendimiento, todo. O sea, uno puede estar pensando, cimentado. Yo tuve maestros jesuitas dentro de la teología de la liberación, que a mí se me volvía imposible quebrar con ese molde. O sea, yo estaba tan centrado en eso, de la teología de la liberación, hasta que empecé a profundizar en la palabra. A mí la palabra de Dios, yo le digo a la gente, el mejor manual. Exacto. Es la Sagrada Escritura. Entonces, toda persona que tenga una duda si estoy o no estoy en lo correcto, la Biblia. Para todo, no solo para ámbitos de fe, sino para la familia, para el matrimonio, para la empresa, para el negocio, en toda área. La palabra de Dios tiene un resultado tan bueno de una manera integral en la vida de la persona, independientemente de donde esté. Dios lo hace, le ha cambiado la vida a muchas personas, muchísimo. Entonces yo digo que es importante eso, ¿no? Empezar ese interés por la palabra y comparar y darse cuenta. Porque yo hoy estoy aquí y yo doy gracias a Dios. Porque yo sí he visto el cumplimiento y el poder que tiene la palabra. Yo he visto cómo la palabra de Dios le ha cambiado la vida. Hemos tenido tal vez se va a oír un poquito no agradable para muchos, pero hemos visto sacerdotes que los hemos ganado con la palabra del Señor. Exacto. Nos han pedido un versículo de la Biblia, si está en la Biblia, y se los hemos dado. Y dicen, bueno, y ahí está. Hoy son pastores, gente que ganamos, líderes dentro de la renovación carismática, que ahora son pastores, tienen sus iglesias en mi país y fuera de mi país. Entonces a mí me honra eso, y digo yo que la palabra de Dios es lo más efectivo para disipar cualquier duda. Exacto, es como que la religión que ponga en la posición correcta a la Biblia, a la palabra de Dios, es la que se apegue más a las escrituras, es como que la que al final va a prevalecer en ese sentido, la que se hace más fuerte. Exacto. Y sabe que hablando es que todavía me quedé con el tema de que predicaba inmediatamente, ¿sabes? Y me gustaría preguntarle si recuerda alguna anécdota de esas primeras predicaciones que usted dice, bueno, ahora que mirando hacia atrás digo, wow, yo prediqué esto o no tuve que hacer esto, ¿sabes? ¿Alguna anécdota que pudiera recordar y compartirnosla? Bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Cosas que no debí de ver
dicho ahí, soy muy... Porque tú, que a ver. Yo sé, a veces digo yo que la boca la tengo muy adelante y el cerebro muy atrás. ¿Verdad? Entonces digo yo, por eso es que me cuesta, hablo antes. Pero sí, hubieron cosas de que no debí, porque todo es lícito, ¿no? Pero no todo conviene. Y a veces decir cosas, estuve en un programa, en un departamento, se llama San Vicente en mi país, viajábamos los domingos por la mañana con el sobrino de mi esposa, y a mí alguien me pedía ahí que contara algo de la iglesia, incluso me ofrecieron dinero, pero yo ya había madurado esa área, porque habían llegado comentarios de lo que yo había dicho públicamente en campañas, en parques y todo eso. Entonces, es algo vergonzoso eso, ¿no? Hacer eso. Claro. Pero dentro de todo eso tuvimos experiencias muy bonitas, que me marcaron demasiado. Por ejemplo, un día dando comida, repartiendo comida, salíamos todos los miércoles también por la noche, por la ciudad. En eso andaba también mi hija, Pastora Abigail, y andábamos repartiendo comida y se me acercó una persona completamente sucia, drogada, mal. Y yo me recuerdo que me bajé del carro porque a mí me fue a pedir un plato de comida. Y yo le dije a los hermanos, denle un plato de comida a él, pero él me insistía que se lo diera yo y temblaba. Y yo me bajé del carro. Y cuando me bajé del carro, yo lo toqué y le dije, la Biblia dice que Dios te ama. Y en 5 minutos máximo le hablé de Juan 3:16. Y aquel hombre recapacitó de una manera que me marcó extraordinariamente. Porque él se quedó así, viendo al cielo, y se vio a sí mismo. Y de repente dijo, ¿qué me pasó? Wow. ¿Qué me pasó? Por eso yo insisto en la escritura. Juan 3:16, eso fue lo único que le dije. Dios te ama. Y me dijo el hombre que él era graduado, es un hombre preparado, tenía familia y todo eso. No quiso ni el plato de comida luego. El hombre dijo, yo tengo que buscar mi familia. Wow. Eso Volvió en sí. me marcó muchísimo a mí, ver la situación de él radical. y de repente, ¿verdad? El efecto de El la efecto. palabra. Y luego, bueno, cuando el tiempo en los cassettes, que yo sé que ustedes no saben qué es eso, No. se grababa con los cassettes y todo eso. Yo posteriormente oí algunas prédicas mías, Okay. oí después y algunos videos y todas cosas que teníamos. No en había uno. ediciones en esa época. Y tirábamos aquello al revés, pues, al revés. Pero yo creo que Dios pesó mucho la intención. Exacto. Eso. El amor, la pasión, el interés, la entrega, lo que estábamos dispuestos a hacer y a lo que habíamos renunciado y a lo que estábamos dispuestos a seguir renunciando para que la gente pudiera conocer, tener ese encuentro con Jesús. Eso. De Exactamente. hecho, creo que, bueno, mencionó la palabra clave que está relacionada a la madurez. Y esa madurez va, digamos, con el ejercicio del ministerio a través de los años, que usted mismo Claro. pueda verse hace 10, 20 años predicando y se ve a sí mismo y dice, wow, prediqué eso, no debí decir aquello. Pero también considero que el público o el entorno también es cambiante. No es lo mismo haberle predicado al público de hace 20 años en una comunidad específica y ahora mismo, por ejemplo, que ahora está en otro país, en otro continente, a otro tipo de persona. Quería saber cuál era su enfoque o su opinión de las estrategias que hoy día se deben usar para llevar la palabra y qué diferencias hay entre las antiguas y las actuales. Bueno, entre las antiguas y las actuales hay un abismo, o sea, es enorme, ¿no? La manera ahora de presentar el Evangelio. Imagínate Eso. dónde estamos hoy. Hace Exacto. 25 años, 20 años no íbamos a estar así. Exacto. Hoy tenemos muchas facilidades de presentar el Evangelio. Yo creo que es abismal la diferencia, pero hoy en este tiempo se necesita, yo creo, mi punto de vista, ¿no? Es una generación que sea apasionada. Porque no puedes tener ideas, no se te puede venir algo fresco a la vida, a tu mente, a tu corazón, no se te puede venir algo nuevo de parte de Dios si no hay una pasión de querer transmitir esta verdad a la gente. Yo creo que todo lo que venga a sumar para la expansión del Evangelio, para el alcance de las almas, para mí es una bendición.
Para mí es una bendición. Lo que sí yo creo que hay que tener cuidado, que no podemos caer tampoco en algo demasiado light, suave, o sea, acomodarnos. Yo voy en este país y a mí me invitaron a predicar por un canal que se conoce como Sello. Y estuve predicando así por el móvil, y algo que yo no lo haría. Hay gente que lo sigue haciendo, yo respeto si lo hacen, pero yo no lo haría. Para mí, alguien me preguntó a mí, un pastor amigo, ¿usted qué piensa de eso? Y dijo, es para la gente perezosa, gente que no tiene una visión clara, pero yo sí creo que hoy en día hay muchos medios, muchas maneras, pero nunca descartar el evangelismo personal. El testimonio de vida creo que es buenísimo para alcanzar a la gente, y creo que también motivarnos lo que es las casas en avivamiento, que no necesariamente tiene que ser un lugar donde vamos a, o como lo dicen bien aquí, esto no es culto, sino a compartir, a tener un momento de coinonía, a escuchar a la gente y tener un momento para compartir con ellos. Creo que es una manera muy importante para alcanzar a la gente, poder llegar a ellos. Más en este país, que es tan complicado. Yo me he parado a predicar en parques con mi esposa, a grito limpio aquí, y nos ha llegado la policía. Claro. Nos han llegado, nos han dicho que no, que la gente se queja. Bueno, y hemos tenido que respetar eso. Pero hemos estado buscando, hemos visto que la diferencia es que la diferencia es tan abismal, porque claro, si lo comparamos con Latinoamérica y venir a este país, Claro, hay un choque Totalmente diferente. donde yo le decía hace poco a Dominicana, creo que lo dije, donde uno tiene el valor de decirle a la gente en la iglesia, que yo creo que no se debe decir, de algunos se nos va, decir, bueno, si usted se quiere ir, váyase. Pero aquí no. Aquí un alma cuesta. Aquí un alma se llora. Exacto. Aquí ver a alguien perseverar, ganarlo, que quiera abrirnos la puerta, que nos reciba, que quiera visitar una iglesia, eso cuesta. Tiene un gran valor cuando miramos el efecto que tiene. Por eso yo creo que los que somos latinos, creo que debemos de tomar un poquito más de conciencia, que nosotros no hemos venido a hacer una, voy a decirlo de esta manera para que quede, se entienda, algo tan fácil. No podemos crear un ministerio latino aquí en Europa. Tenemos que entender que nosotros estamos aquí para impactar este continente. Por eso cuando yo vi por primera vez a Javi, a Alberto y otro español que ha venido, otros gente de aquí, portugueses, que los he visto venir a la iglesia y los he visto quedarse, congregarse, estar sirviendo, a mí eso me motivó más. Me motivó más. Yo en algún momento le dije a mi familia, si de pastorear una iglesia latina se trata, me voy a cualquier país de Latinoamérica y me invierto menos. Pero aquí se trata de alcanzar a aquella gente que es inalcanzable hasta el día de hoy. Una gente que no cree en Dios, que es un desafío grande que tenemos como iglesia y que ya vimos que no es imposible. Ya vimos que es posible. Hay iglesias grandes aquí en Europa que están teniendo un impacto tremendo, y lo que viene de aquí para allá. Exacto. Los que los conocemos un poco, bueno, no puedo decir mucho, pero sabemos que es una persona que es muy franca, ¿no? Que como en Venezuela le decimos así, espero que no sea una mala palabra en otras partes. No. Pero no, hay una que voy a decir ahora, Vale, ahora. Vale. No tiene pelos en la lengua. Espero que no se entienda en ningún sentido mal. Claro y raspado. Claro y raspado, también le decimos. Y esa parte así radical de usted genera un poco de controversia, vamos a decirle así. Y una de las cosas que sí nos gustaría saber es que, bueno, ya ha hablado un poco de sus inicios y ha mencionado la oposición, la fuerte reacción de los demás, porque es que su inicio no fue fácil, o sea, fue un cambio muy radical. ¿Cómo maneja ese tipo de oposición de gente que o no cree en su conversión o simplemente lo juzga o simplemente le da la espalda? Es que me imagino que ha sido toda una vida de ese tipo
de reacciones, que ha generado ese tipo de reacciones. ¿Cómo maneja esa crítica? Bueno, yo creo que la crítica tiene que ver con cómo la tomas depende de tu madurez espiritual. Yo creo que tiene que ver también mucho el carácter que uno tiene. Yo hace unos meses atrás dije una palabra, no sé si la volví a repetir aquí en otros lugares. Yo dije que yo me había bañado con aceite de oliva. O sea, a mí me da... yo aprendí que lo que la gente dice no me suma, pues. O sea, yo estoy claro en algo. Yo lo he venido gritando, yo me determiné. Desde el día que yo determiné, ese día que yo tuve ese encuentro con Jesús, a mí me han pasado cosas y vaya, qué cosas, ¿no? En Honduras, por poner un ejemplo rápido, fui a una casa donde ya algunos servidores de la iglesia estaban yendo a quedarse porque iban a predicar a las calles y a las iglesias, y ellos me iban a decir, te quieren conocer. Voy, me recibe en su casa, el esposo nos recibe, el padre de familia nos recibe en su casa, me dice, no está mi esposa. Muy bien. Viene más tarde y ya luego comemos algún refrigerio, un bocadillo ya tipo 4 de la tarde. Y en eso nos llamaron, ya llegaba la hora, ella había llegado, había preparado algo para compartir. Pero ella está de espalda en la cocina. Cuando yo entro con el sobrino de mi esposa, ella da la vuelta para saludarnos, pero la mirada se me quedó, o sea, ella como que se quedó así. Y yo igual, porque yo en mi pensamiento era, ¿a dónde he visto a esta mujer yo? Y la impresión de ella es que nos conocemos, porque ella me está viendo igual. Claro. O sea, yo me estoy tomando el café y estoy con aquella. Ella llega, me saluda, pero no deja de verme. Tensión. Y yo pensando, aquello y todo. Pero pasaron unos minutos y la mujer de repente suelta lo que tiene en la mano y pega un grito. Y dice, yo a usted lo conozco. Imagínate, yo dije, esta mujer ya me agarró con la... y me dice, yo soñé con usted. Y vive Dios. Y eso lo sabe mi esposa bien, porque mi esposa estuvo ahí también quedándose. Fuimos varias veces a quedarnos ahí. Y ella me dice, yo sé quién es usted. Yo soñé con usted. Y en el momento yo me acordé que yo había soñado con ella. Qué Que fuerte. yo oraba por ella y que ella sanaba de un cáncer. Y ella tenía un cáncer. O sea, los dos se conocían, era por medio de sueños. Sueños. Wow. Pues O sea, está eso yo, tremendo. eso Otro yo lo nivel. digo. Otro nivel. Yo lo digo. Yo tuve que llevar a mi esposa a esa casa para que la conociera a ella Okay. y que ella le testificara. Y además hermanos que andaban conmigo, que no bajaban de 10, 12, que andaban conmigo siempre, que fueron testigos de eso. Eso a mí me impactó muchísimo, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me ayudaron a darme cuenta de que no importa si la gente te valida o no te valida. Exacto. Si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo. En la mayor 50 años que tengo, me he dado cuenta que la vida muchas veces hay que ir en contra de todo pronóstico. Hay que ir en contra incluso de aquellas personas que no creyeron en nosotros, que no vieron nada en nosotros. Y yo aplaudo y doy gracias a Dios por la gente que no creyó, por la gente que no vio nada en mí, la gente que me menospreció. Tú decías, la gente que te traicionó, la gente que cuando necesitaste no había nadie. Y hablo de pastores, gente que yo estuve ahí al 100 y de repente cuando yo necesité, se me cerraron las puertas. En mi país se me cerró todo. Hoy, que vuelvo a mi país, era una llamadera que querían que estuviera en sus iglesias. No, por eso Ahora vamos sí. hoy, por eso volvemos, Dios mediante este año, para poder estar con ellos, porque claro, esto se sana, la madurez y todo esto, el Exacto. carácter te ayuda a no retener nada. Y yo no detengo nada, yo rápido, yo si algo me afecta, yo voy, lo confieso, le digo al Señor, me siento así, por esto y esto, y yo me levanto y sigo. Lo suelta. Yo lo suelto. La gente siempre va a venir y va a decir, no, yo no creo. A nosotros, imagínate, nunca nos vieron como pastores. Por años no nos vieron como pastores. No teníamos un estudio, nada, absolutamente nada. Bueno, repito, ni siquiera cómo abrir un culto.
Bauticé, el primer bautizo que hicimos en la iglesia fueron casi 40 personas. Y me tocó así, rápido, lo voy a hacer y lo hicimos. Bauticé toda la gente. 40. Me tocó hacerlo. En una mañana, en un lago, fuimos, lo hicimos. Y siempre había gente, no. Pero como claro, si yo me detengo por las opiniones, aquí mismo a mí me tiraron tierra. Una persona, hasta cierto punto reconocida ministerialmente, me tiró tierra y me dijo, vos estás tonto, hombre. Aquí has venido a perder el tiempo. Y era una persona latina. Y me dijo, mejor regresate para tu país. Wow. Aquí no lo vas a hacer. Y encontrarnos con él. Estaba mi hija, la pastora, y estaba mi esposa. Nos estábamos tomando un café. Y mi hija me dice, ahí viene, y lo mencionó. Y el hombre llega, yo lo abrazo, y él al oído me susurra y me dice, perdón, me equivoqué. Les felicito por el trabajo. Bueno, si nosotros lo estuvimos predicando a inicios del ministerio. Pero él ahora dijo, los felicito por el trabajo. Entonces yo le diría a la gente que hay que ver más lo que Dios dice de nosotros. Incluso hay que tener cuidado porque a veces no es tanto lo que la gente dice, sino lo que nosotros mismos pensamos, decimos de nosotros. Porque a mí me pasó por años pararme en un espejo y decir, no, yo no nací. ¿Cómo? ¿Quién? Ni yo me veo creíble en esto. Ni yo me veo en eso. Ni yo aquí y allá. Y aquí estamos ya a celebrar 7 años en España. Increíble. Bueno, hay un autor que se llama John Maxwell, me recordó lo que dijo, que él dice que cuando tú emprendes a hacer algo y nadie te puede detener, todos se te van a poner en contra. Te van a decir, no lo hagas o cómo hacerlo. Pero cuando ya veas que lo lograste, te van a decir, yo siempre estuve contigo. Yo creí contigo, creí en ti. Yo creí en ti. Entonces es súper interesante porque creo que eso no solo aplica desde el punto de vista ministerial, espiritualmente hablando, sino en cualquier faceta de la vida. A veces la diferencia, digamos, generacional hace que, digamos, este tipo de generación, de hecho, esta muy llamada generación de cristal, se sensibiliza con cualquier comentario y somos muy susceptibles al que dirán o a la opinión ajena. Y saber a veces de implantarse en una meta y saber que cuesta y que es difícil y que vas a tener oposición, pero que bien tener, digamos, ejemplos e inspiración en saber que a veces hay que, digamos, hacer a un lado ese tipo de comentarios negativos y resolver y emprender. De hecho, respecto a eso, bueno, por lo que hemos conversado durante todo este episodio, me parece de verdad una historia bastante inspiradora, Apóstol, súper valiosa para las personas que nos escuchan. Saber que desde su inicio lo que reconozco es una sed incansable de trabajar para Dios. Desde donde esté, desde el lugar en donde esté, siempre hay ese deseo y esa motivación de hacer, digamos, ese trabajo de hormiguita que a veces es el más difícil, el que nadie quiere hacer, y estar allí. Pero ahora mismo, ¿cuáles sueños tiene por delante? ¿Cómo se visualiza usted en 10 años? ¿Qué le quita el sueño ahorita, ya que tiene tanta trayectoria? Mira, yo pensando un poquito sobre eso, son muchos. La lista es larga todavía, sí, excelente. Es larga. Yo tengo sueños de, estoy pidiéndole al Señor, ¿no? Poder levantar otra iglesia, pero fuera de España, aquí en Europa. Yo tengo ese anhelo en mi corazón, levantar otra iglesia. Tengo el deseo de ver mi segunda generación. Quiero sentarme y escucharles. Quiero verlos viajar, predicando, porque sé que tienen la pasión, sé que tienen el anhelo, el amor por el Señor. Tengo ganas de no rendirme. Tengo que levantarme todas las mañanas, a veces como lo dije hace poco, contra todo pronóstico, contra toda situación. Ustedes saben, ¿no? El cuerpo llega un momento donde te demanda, tu salud se ve afectada, pero aprendí a eso.
aprendí a ir en contra de todo eso, del no puedo, me siento así, me siento fatal, y voy a ir, y lo voy a hacer, voy a viajar. Hace 2 años estuve en Honduras, y 56 días, y prediqué más de 70 mensajes, aparte de radio y televisión donde estuve. Pero mi hija me dijo, papá, solo ve un mes, no vas a aguantar. Bueno, gracias por creer en mí. Yo le digo, mira, si no aguanto más de un mes predicarlo, yo tengo que venir a sentarme, hija. Porque el trabajo que hay que hacer aquí es mucho. Yo no puedo estar. Bueno, yo le digo a mi esposa, el día más complicado para mí es el lunes, porque es el lunes que nos salimos. Pero comúnmente estamos viajando y yendo. Ahora yo quiero hacer una pauta en algo que decir. ¿Saben qué me ha ayudado también a mí? A resetearme, a renovarme. Porque tú me hablabas del tiempo hace 20 años ahora. Yo no podría estar aquí con la mentalidad de hace 20 años. Eso lo tengo muy claro. Que creo que es un problema, y lo digo con mucho respeto, en mucho liderazgo, dentro de muchos ministerios, donde queremos hacerlo de hace 20 años. Hace 20 años yo no permitía muchas cosas en un altar. No las permitía. A mí me tocó que empezar a cambiar mi manera de pensar. Renovar este entendimiento, ¿no? Para mí era complicado. Yo pensar en que íbamos a... Imagínate, yo me recuerdo en algún momento alguien dijo, en algún momento vamos a tener una pantalla en la iglesia. Y yo dije, yo era el pastor. Y yo dije, no, yo lo invierto en otra cosa. Yo voy y lo siembro en una obra, voy y ¿qué hago? Claro. Pero claro, al ver lo efectivo que es. Son recursos. Recursos. Estrategia. Esa es la palabra clave, estrategia. Entonces ahora yo valoro eso. A mí, yo me renuevo, o sea, yo sé que lo que me viene quedando de tiempo ya no es como antes. Yo estoy claro. A mí me lo han dicho. ¿Cuánto crees que te queda de tiempo ya en el ministerio? Me lo han dicho cara. Me han dicho. Qué fuerte, ¿Cuánto ¿no? tiempo crees que te queda? Así como vas, ¿cuánto tiempo? Entonces me dice, yo le dije a esta persona, ¿cuánto tiempo me das tú? Me dice, yo, así como andas tú para arriba y para abajo, te doy 5 años. Y así yo te agradezco tu honestidad. Yo le pido 10 años hacia el Señor, así como voy ahorita, pero después la voy a agarrar calmada. Probablemente termine pastoreándole. Pequeño grupo, agarrarlo aparte, porque no me quiero morir. Yo me quiero morir haciendo esto. Claro. ¿Verdad? Hay tiempos también de cosecha, y desde otra óptica igual hay una actividad, pero no necesariamente es tan súper productiva y llena de agenda, sino más bien de observar los frutos que fueron sembrando durante todos estos años. Claro que sí. De aconsejar también, porque con tanta trayectoria, con tanto testimonio, anécdotas, tiene tanto acumulado que la nueva generación que se está levantando, esa que quiere ver usted, esa va a necesitar de esos consejos. Estoy ahorita orando a Dios por escribir mi primer libro. Estoy en eso. La pastora Camila ya en algún momento me dijo que la editorial que le hizo el libro a ella me dice, usted me dice y escribimos el libro suyo. Wow. Y he sentido esa pequeña cosquillita en el corazón de ver si ya comenzamos a hacer eso. Esas cosquillas son buenas porque siempre generan buenos resultados, ¿no? Exacto. Y hay que pensar en la generación de relevo. Claro que sí. De hecho, era algo que yo te comentaba. Tenemos íconos, referencias, un Cash Luna, un Maldonado, un Hebel, pero ¿quién se está levantando ahora? ¿Qué predicador hay de esa talla ahorita de 20 años? No los vemos. Entonces es preocupante a veces saber que hay una generación encima que lo ha dado todo y quién viene detrás. Entonces al final esa mentoría y esa ayuda yo considero que es súper valiosa, sobre todo para esta generación de relevo que lo necesita en esta época. Sí, señor. Yo lo creo también que así es. De verdad estamos muy complacidos de este episodio. Estuvimos aquí así un buen rato porque o sea, sí, muchas veces tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios a través de sus prédicas, pero había muchos detalles que no sabíamos y que así como lo estamos conociendo ahora nosotros, yo sé que los que van a ver este episodio también se lo van a disfrutar muchísimo. Amén. Así que de verdad, muchísimas gracias, apóstol, por estar aquí con nosotros. A usted, a este
Bonito programa. Así Que es. Dios le siga usando como lo está haciendo con todo el equipo que está. Así es. Así que ánimo, adelante. Amén. Bueno, yo creo que pueda despedirse y dar quizás un consejo, un mensaje a aquellas personas que nos escuchan. Bueno, hay un libro de un pastor bautista, ya partió con el Señor. Una palabra, no te rindas. Yo me quedo con eso. No te rindas. Independientemente por lo que estés pasando ahorita, no te rindas. Dios está contigo. Amén. Muchísimas gracias. A ustedes. Bien, le damos gracias a todas esas personas que están escuchándonos y están allí atentos a nuestros programas. Les invitamos a que no se pierdan los próximos episodios y estén allí atentos a todo el contenido que vamos a preparar para ustedes. Recuerden que Esto no es culto. Oye, pero qué fluido, ¿eh?